Es para mí un gusto estar ahora con ustedes. La parte de ventas es fundamental cuando se trata de productos y soy prácticamente convencido de que cuando se trata de productos tan específicos como los de implantes dentales que tienen bastantes elementos, bastantes ítems, muchas piezas, todas pequeñas, empezamos a tener un grado mayor de dificultad comparado con productos, por así decirlo, más sencillos. Si yo voy a trabajar y voy a vender tal vez una resina o voy a vender una silicona, ¿sí? Son productos que normalmente los clínicos, la mayoría de odontólogos generales ya entienden cómo funcionan, saben que existe un producto y saben qué esperar del producto y era eso. Entonces terminamos teniendo una facilidad en ese proceso de ventas en comparación con un sistema que trae pues, bastantes piezas. Es importante que entendamos cada uno de los ítems del catálogo. Seguramente ustedes están familiarizados con bastantes, ya están familiarizados con implantología y con el sistema. Más o menos, un poquito. Ok, listo. Entonces, una es que nosotros entendamos los nombres de cada uno de los ítems, pero luego el desafío es entender qué hace cada uno de estos ítems para que en el momento en el cual llegue el profesional y dice, ok, yo voy a hacer una rehabilitación en mi paciente, yo voy a hacer tal vez un diente unitario, normalmente el cliente no va a decir, mándame el ítem tal. Si él hace eso, les ayuda completamente a ustedes. Y ustedes dicen, perfecto, esto y manda, perfecto. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Con nuestra experiencia, el profesional llama y dice, mándame todo lo necesario para una prótesis unitaria. Y eso nos dice mucho, pero nos dice muy poco. Y nosotros vamos a tener el desafío de traducir esa información, organizar esa información y ayudarle a nuestro cliente. Si nosotros entendemos lo que él a veces no entiende, y eso hay que ponerlo muy claro, a veces el profesional que empieza a trabajar con un nuevo sistema de implantes, se topa con algo diferente, algo que no estaba en el mercado local, está perdido. Y si nosotros que vendemos estamos más perdidos, no vamos a llegar a un punto interesante y a una conversión en ventas. Entonces, coloquemos mucha atención en todos los detalles que vamos a conversar hoy. Hay bastantes recursos que ustedes pueden utilizar. Si por ahí no recuerdan algún detalle, hay esta tabla que va a quedar grabada, ¿no es cierto? Tenemos también videos en YouTube, tenemos material informativo, tenemos un montón de cosas que pueden agradar a nuestros clientes y pues nos van a facilitar también un poquito la vida de nosotros, ¿ok? No sé si ustedes llegaron a estar algo familiarizados con el catálogo original de sistema de implantes. ¿Lo copiaron, lo revisaron en algún momento? ¿Sí? Ok. Voy a tomar la prueba. Listo. Solo para quienes ya revisaron eso, hoy vamos a revisar prácticamente lo mismo, porque este catálogo, el catálogo 2021, actualizado con un portafolio extendido de productos, no grandes cantidades de ítems nuevos, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, quien ya revisó ese catálogo original va a tener una idea clara de lo que va a encontrar acá. Vamos entonces. Listo. Iniciamos con el tema del implante. Aquí ustedes van a encontrar informaciones importantes del implante, no hace falta que lo anoten, simplemente que lo revisemos. Sé que es algo nuevo para ustedes, entonces lo interesante no es tal vez aprenderse de memoria esto, obviamente entender estos ítems, pero también entender cómo son los implantes que ustedes no venden, ¿sí? Porque necesitamos entender y meternos en la cabeza del doctor y decir, ok, yo le ofrezco esto que lo que usted está utilizando no tiene,
¿sí? No tiene sentido que yo le diga, este implante es un core morse friccional, platform switching, interfaz protésica única, ok, eso es interesante, pero si yo apunto a los detalles que el sistema del profesional no tiene, yo tengo un argumento para vender el sistema de implantes, porque si ellos no llegan a entender diferencias, pues van a decir, ok, es algo, un sistema más que me están vendiendo. Y sí, es un sistema más que le estamos vendiendo, pero es un sistema que tiene muchos puntos diferentes. ¿Cuál es la principal diferencia entre Arxis y cualquier otro sistema que puede estar en el mercado? Normalmente, para que ustedes tengan una idea, este es el implante, y el implante, para funcionar y terminarnos ofreciendo un diente al final, que es lo que quiere el paciente, necesita de una conexión, necesita de algo intermediario. Entonces tenemos el implante, tenemos este componente intermediario y tenemos la corona por encima, ¿no es cierto? No tenemos el chance de que la corona se conecte directamente con el implante. Necesitamos algo que sirva de medio de unión. Entonces, en la mayoría de sistemas, que es el componente, ¿sí?, termina uniéndose al implante por medio de un tornillo. ¿Sí? Normalmente, cuando nosotros queremos unir dos cosas en mecánica, en alguna cosa, ponemos una cosa, ponemos de aquí, ponemos un tornillito y todo queda junto. ¿Perfecto? Listo. El sistema Arxis es completamente diferente en ese sentido, en el sentido de que la función interna del implante es prácticamente un cono. ¿Sí? Ustedes pueden ver acá prácticamente un corte de esta conexión. Aquí tenemos el implante, aquí tenemos esta entrada, y el componente, que es el componente de prótesis, ingresa en el implante y se queda por fricción, sin la necesidad de un tornillo entre estos dos elementos. Para que ustedes tengan una idea, seguramente en algún momento en casa estaban lavando la vajilla, estaban lavando algunos vasos, alguna cosa, y terminó pues encajando un vaso dentro del otro y empezó a tener una dificultad para retirar. ¿Sí? Ese es un efecto cónico. Ese es un efecto que existe en ingeniería mecánica y se denomina el concepto Cone-Morse. Este concepto Cone-Morse es el que tanto se destaca acá como principal característica del sistema. ¿Sí? Tenemos una interfaz Cone-Morse friccional, y para que exista... Hola, buenos días. Buen día. ¿Cómo ven? ¿Cómo? Sí. Un gustazo. Y para que exista esta posibilidad de retención por fricción, yo no puedo trabajar con un ángulo abierto. Un ángulo abierto me permite que las cosas sean explosivas, que salgan. Es un ángulo muy cerrado. El ángulo en el sistema de implantes de Arxis es de 3 grados apenas. Aquí ustedes tienen un valor diferencial interesante, porque todos los sistemas de implantes no tienen ese grado de precisión que tiene Arxis. ¿Qué quiero decir con esto? Si otro sistema de implantes ofrece una conexión cónica, y esta no es de 3 grados, es de 3.5, 4 grados, 4.5, alguna cosa así, no vamos a tener el mismo efecto que tenemos. Entonces, el nivel de precisión, el nivel de control de calidad de los implantes de Arxis es altísimo. Y tiene que ser alta, porque si no fuera con este grado de control de calidad, podemos tener problemas de que esa conexión tiene que estar muy estable y fija, se suelta. Exacto. Entonces, al ser de 3 grados, eso hace que en el momento de cierre el tornillo, En este caso no es un tornillo, en este caso es un componente de prótesis que puede ser un muñón. Cuando buscamos una solución de prótesis cementada, ya vamos a entrar en eso, o un pilar que es para prótesis atornillada, pero es un componente de prótesis. Exacto, entonces eso es lo que hace, que sea de 3 grados hace que no salga. Exacto. Si es de 3.5, tiene más espacio. Si tenemos 3.5, estamos retirando esa estabilidad que existe en el sistema. En el mercado, ustedes van a encontrar otros sistemas de implantes de conexión cónica, que dicen, ok, nosotros somos un Cone-Morse, pero las paredes son más divergentes.
tal vez 12 grados, tal vez 15, 20, 45 grados. Y todos estos otros sistemas que tienen estas inclinaciones necesitan de un tornillo para que se sujete el sistema. Si no, simplemente se suelta. Con Arexis no hace falta un tornillo. Esa es la pregunta, de si el doctor, es decir, está poniendo, puso el implante, ¿Sí? y como el muñón, en este caso, es funcional, es decir, no sale, Ajá. y si tiene la posibilidad de que tiene, o se le da la situación, por alguna situación virtual, que tiene que extraer el muñón, ¿qué haría en ese caso? Excelente, excelente. El sistema prevé todo tipo de dificultades que el clínico pueda pasar. Y si bien el objetivo es que un componente ingrese y se quede estable ahí, porque eso nos trae beneficios después en el ambiente biológico, los tejidos funcionan mucho mejor. Si existe esa necesidad, me equivoqué, quiero cambiar, por ABC de motivos, existen llaves extractoras, ¿sí? Llaves específicas que van a encajar en el componente con un movimiento muy fácil, retiramos el componente inmediatamente, ¿sí? Entonces, no es una preocupación, pero el detalle es que esta conexión es muy segura, ¿sí? Muy segura, es superior a cualquiera que pueda ser comercializada acá en Dominicana, ¿ok? Bien, más o menos puntos importantes. Este de acá, dice una interfaz protésica única para todos los diámetros de implantes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes vean acá, el tema de implantes, nosotros tenemos diferentes tamaños. Tenemos diferentes tamaños, diferentes diámetros de implantes, ¿no es cierto? Tenemos implantes más estrechos, que son del 3.3. Tenemos implantes más robustos, 3.8. Implantes mucho más robustos, 4.3. Y ustedes pueden ver que existe una gama diferente de alturas, ¿sí? Longitudes de implantes. ¿Qué es lo que normalmente ocurre en otros sistemas? Estos implantes pequeños, los cortos o short, tienen una configuración aquí de la entrada específica para implantes con estas características. Los implantes que ya tienen tal vez una longitud normal tienen una entrada específica para estos implantes un poco más largos. Y los implantes estrechos, los de 3.3, tienen una entrada específica para que entren componentes solo de ese tipo. Muchos sistemas utilizan colores, entonces dicen, okay, el más estrecho es azul, el más robusto es verde y el otro es rojo, para que la gente no se confunda con los componentes y no intente colocar un componente de prótesis del estrecho en el corto. ¿Ok? Eso pasa en el resto de sistemas de implantes. En el sistema de implantes Axis, todos los implantes, ya sea este corto, ya sea este, absolutamente todos los implantes tienen la misma configuración de entrada. Entonces, todos los componentes de prótesis, absolutamente todos, ingresan en todos los implantes. ¿Sí? Esto facilita mucho la toma de decisiones de los clínicos. Esto facilita mucho el tema de traer los productos, porque en lugar de traer 3 series de componentes, se trae una sola serie de componentes, menos ítems, logramos la misma eficiencia. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la posibilidad de trabajar con una interfaz única para todos los diámetros de implantes. Llaves de instalación, no hace mucha falta. Esta es la llave que instala el implante. La llave que instala el implante entra en el interior del implante, no entra en contacto con estas paredes del cono, sino mucho más adentro. Entonces, no interfiere ni daña esta superficie de aquí. Y bueno, importantísimo lo que dice acá. Se recomienda la instalación del implante 2 milímetros infraóseo. Este detalle lo vamos a ver más adelante con más detenimiento, pero ¿qué quiere decir? Normalmente otros sistemas de implantes, y siempre voy a hacer esa comparación, indican que el implante se ha instalado a nivel del hueso. Es decir, tenemos aquí el tejido óseo, se levanta la encía, ¿no es cierto? Queda el hueso descubierto, y esta porción, esta parte de aquí del implante, termina al ras del nivel de hueso. ¿Ok? Con el sistema de implantes Axis, ustedes tienen que ser empáticos con sus clientes y decirles, no, doctor, usted no tiene que instalar al ras del hueso,
usted tiene que instalar el implante enterrado por lo menos 2 milímetros en el hueso. Esto va a facilitarles la vida a los profesionales y a ustedes les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Ya van a saber por qué. Otra cosa importante, aquí dice, indicado para todas las necesidades óseas. ¿Qué quiero decir con eso? Nuevamente, si yo apunto a los detalles de otras marcas, estas otras marcas nos dicen, ok, si tú vas a trabajar con un huesito del paciente que es más suave, yo te vendo este implante. Si tú vas a trabajar con un huesito más denso, más duro, mejor no compres este implante, compra este otro implante. Si el hueso es más o menos, no compres ni este, compra este otro implante. ¿Ok? Y ahí, cuando nosotros como profesionales tenemos que decidir cuál es el mejor para cada situación, empieza un bug en la cabeza, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? En ese caso, el implante puede ser indicado para cualquier parte ósea, no importa. El implante funciona para todos los tipos de hueso. El profesional tiene que estar pensando en el implante tipo A, B, C para resolver el caso. ¿Sí? Un implante Arxis tiene la capacidad de funcionar en todas las densidades de todos los tipos de hueso, sin ningún problema. Vamos a conversar cómo es eso posible, ¿sí? Y por qué las otras empresas invierten en inventarse el A, B, C y el D. Y con Arxis solamente necesitamos un implante. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, tenemos bastantes argumentos que nos dicen este sistema es más simple, tiene menos piezas, es más práctico, más eficiente. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que transmitir a nuestro cliente final. Detalle importantísimo es este de acá también, el tema de del material del cual está conformado el implante. Aquí ustedes pueden ver dice una liga, en español sería una aleación de titanio 6, aluminio 4, vanadio. ¿Sí? Esta es una formulación química que no hace falta que ustedes la aprendan, simplemente recuerden que es un titanio grado 5. ¿Por qué es importante que ustedes sepan que es un titanio grado 5? El titanio se utiliza en implantología desde hace décadas, ¿sí? Hace muchos años. Y muchos fabricantes de implantes, una buena cantidad, ¿sí? Utiliza una aleación de titanio grado 4 para construir sus implantes. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra aleación? La grado 4 es más económica, entonces, por lo tanto, es más rentable para las empresas hacer implantes con titanio grado 4. ¿Funciona? Funciona. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el grado 5 es más resistente que el grado 4. Entonces, problemas o posibilidades de fractura del implante, que se rompa el implante, que nos traiga problemas, que nos dé alguna dificultad más adelante. Nadie quiere que se rompa un implante, es lo más complejo para resolver. Se reducen con este material. Entonces, la empresa decidió invertir en productos de la más alta calidad, en materias primas de la más alta calidad, para ofrecer un resultado también favorable para los clientes. Entonces, argumento de venta es, ok, ¿cuál es la aleación de titanio que sus implantes, de la marca de implantes que usted está utilizando? No sé, posiblemente sea grado 4, es muy probable en realidad. Y Arxis tiene esta aleación grado 5, ¿ok? Listo, prácticamente eso en relación al implante. Vamos a hablar de argumentos de venta de kit. ¿Sí? Nos interesa que la gente utilice el implante, pero que también le sea más práctico y fácil utilizar el kit. Uno de los aspectos más interesantes del kit y motivo por el cual los odontólogos empiezan tal vez enamorándose del sistema es por la secuencia de la parte quirúrgica, ¿sí? De la instalación del implante, de las fresas.
del implante. Normalmente, una vez más, los demás sistemas de implantes dentales tienen no solamente estas fresas, tienen prácticamente unas 3 o 4 veces el número de fresas de aquí. ¿Qué quiere decir? Si yo soy un odontólogo y quiero instalar un implante, voy a hacer una perforación, después otra perforación para ir aumentando el diámetro del orificio. Entonces voy pasando, después paso otra. Si es un implante más robusto, tengo que utilizar fresas de otro color. Si es un implante corto, tengo que utilizar otras fresas de otras características. Y nuevamente empiezo a ver así un montón de opciones y yo perdido en la selección adecuada de las fresas. El sistema de implantes Arxis prevé muy pocas fresas aquí. Estas dos últimas que están acá son exclusivas para aquellos implantes cortitos, entonces quiere decir que la mayoría de las veces vamos a utilizar solo estas fresas. Y si voy a utilizar un implante más estrecho, más fino, tal vez utilice esta y esta fresa. ¿Sí? Entonces, simplifica nuevamente todo el proceso de selección de fresas para lograr esta perforación. Alta performance, es decir, nos permite lograr perforaciones más nítidas, más adecuadas. Estas fresas son doradas, no solo para que se vean bonitas. Estas fresas son doradas porque tienen un recubrimiento de nitrato de titanio, ¿sí? Y este nitrato de titanio nos permite tener una mejor capacidad de corte. Detalle importante, aquí dice, existe la posibilidad de hacer una perforación única. ¿Qué quiero decir con eso? En implantología nos enseñaron que tenemos que ir de la fresa más finita y vamos pasando una por una cada una de estas hasta lograr una perforación más voluminosa. Fresado secuencial. Okay. Exactamente, fresado secuencial, como dice acá, escalonado. Escalonado. Es como si yo quiero llegar al segundo piso, no puedo dar un salto y llegar hasta el segundo piso, tengo que ir escalón por escalón, ¿cierto? Esa es la regla en la implantología, pero Arxis cambia un poco las reglas del juego también. Si nosotros queremos, si el profesional así lo desea, él puede hacer una perforación única. Puede dar ese salto. Desde aquí me voy al segundo piso. Hago una perforación única e instalo el implante. ¿Y usted qué recomienda en su experiencia, doctor? ¿Hacer primero una línea por la lanza y luego irse a la fresa predeterminada? En mi experiencia, yo pienso que quien está comenzando con el uso del sistema puede hacer el escalonamiento tranquilamente, porque no es un escalonamiento tan grande. ¿Sí? Mientras en cualquier otro sistema uno da 10 pasos para llegar al segundo piso. Aquí damos 3 pasos para llegar al segundo piso. Entonces, el escalonamiento no es problema. Es decir, que si yo voy a trabajar con un plan de 4.3, lo ideal empiezo con la lanza. Empiezo con la lanza, voy con la 2. 4, si estoy empezando en la implantología, estoy teniendo cuidado, me sirve hacer 2.4, después hago 2.9, 3.4 y tal vez pueda instalar el implante. ¿Sí? Pero si ya estoy en un punto más avanzado, por ejemplo, doctor Federico, ¿cierto? Él seguramente dice, ok, yo voy a instalar uno de 4.3, tomo la fresa 3.9, instalo el implante. ¿Sí? Es una posibilidad que ofrece el sistema, no es una obligación que impone el sistema. ¿Ok? ¿Usted entiende que haciendo este paso, lógicamente, por las características técnicas, mecánicas que tiene el sistema de fresado, con el tema de lo que podría ser una contraindicación, no afecta? Es decir, eso no genera mayor estrés en el hueso, no genera mayor calor. Excelente, justamente. ¿Por qué las otras marcas indican un escalonamiento? Porque de este modo ellos reducen la fricción que existe al momento de hacer la perforación, entonces hay menos contacto, que va poco a poco, ¿sí? Y logran que no exista mucho calor al momento de la perforación. Necrosar el tejido. Y evitan necrosar el tejido. Okay. Arxis está fundamentado no solo en cosas que parecen ventajosas, sino que para ofrecer estas cosas que parecen ventajosas,
se dedican a estudiar qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron fresas de otros sistemas y compararon con Arxis y revisaron la posibilidad de hacer una perforación única, revisaron el calor que se genera, revisaron el coeficiente de fricción que se genera también, y fue absolutamente comparable con hacer una secuencia escalonada. Es decir, hacer una perforación con Arxis, apenas con una fresa, no va a generar más calor que hacerlo secuencial. Y no vamos a inducir una necrosis del hueso si queremos hacer apenas una perforación. Y en cuanto a estrés, de correr riesgo de fractura de tabla o demás, Tampoco. ¿Por qué pasa eso? Tiene el revestimiento de fluoruro de titanio que habíamos dicho, ¿no es cierto? Pero sobre todo, una pausa ahí. Claro. Ustedes, por ejemplo, lo que han podido tener en contacto y ver los instrumentos de American Eagle Instrument, las espátulas de resina, que tienen la parte activa dorada, como ejemplo, no es un efecto visual decorativo, es igual, tiene un tratamiento de nitrato de titanio, que eso genera incluso un efecto antiadherente en el instrumento, y a la vez la longevidad del instrumento es mayor. Igual que las uretas de American, que son las XP, como yo le llamo, tienen un tratamiento de nitrato de titanio que el filo no lo tiene nunca la ureta, entre comillas. O sea, comparado con las que normalmente hay que afilar, estas no hay que afilar porque la dureza Vickers incrementa considerablemente cuando tienen este tratamiento de la punta. Entonces, la fresa de Arxis básicamente es el mismo concepto. Tiene mayor también durabilidad. Exactamente, la longevidad de la fresa, porque no es lo mismo también cuando tú haces un fresado secuencial, el instrumento se supone que menos. Igual que cuando tú usas fresas de diamante. Cuando tú haces un protocolo que va desde la más gruesa hacia la media, hacia la fina, las fresas duran más que si tú comienzas a hacer un descarte con una fresa medio, te vuela 2 pasos, lógicamente el instrumento va a desgastarte desde el tiempo. Entonces, para que pueda ser efectivo y también considerar la longevidad del instrumento, tiene que hacer en este tratamiento para que no sufra desgaste antes del tiempo. Exactamente, lo dijo todo. Es así, es así. Una es el tratamiento de superficie, que eso le da menos, como en las espátulas da la posibilidad de no tener esa adherencia, ¿sí? De facilitar el tema de manejo de las resinas. Aquí lo que hace es que el coeficiente de fricción también baja bastante, es decir, que el corte sea más limpio, ¿ok? De este modo reducimos el calor. Pero no solamente es la superficie, el tratamiento de superficie, es también la forma de las fresas. Aquí estamos viendo fresas que tienen 3 canales laterales, ¿sí? Si ustedes simplemente colocan en Google y ven una fresa, vamos a ver, coloqué aquí una marca que puede ser referencia del mercado. Esta es una fresa normal que encontramos en el mercado. Es una fresa helicoidal, ¿sí? Ustedes ven, tenemos esta hélice, más o menos así, y el hecho de ser una hélice hace que exista contacto prácticamente en toda la extensión de la fresa. El tejido óseo siempre está en contacto con la fresa, y sea acá, ¿correcto? En un área mucho mayor. El hecho de tener más contacto con el hueso hace que yo tenga más fricción con el hueso y por lo tanto tenga esta generación de calor. En el caso de Arxis, ¿okay? En el caso de Arxis estamos hablando de canales laterales, es decir, que apenas lo que entra en contacto son este vértice acá, este vértice acá y este vértice acá, ¿sí? Menos contacto con el hueso, menos fricción, entonces logramos un mejor desempeño. Otro detalle importante en estas fresas, ustedes pueden ver que la punta, ¿sí? Aquí la punta es prácticamente plana, ¿sí? Plana o levemente redondada, ¿ok? Esto quiere decir que en el momento en el cual está entrando la fresa, tiene pues más dificultad para ingresar. Si nosotros estamos entrando por una fresa que es plana, vamos a tener más dificultad para ingresar. La fresa de Arxis tiene una punta como si se tratara de una lanza.
Entonces, cuando nosotros queremos lograr un corte más nítido, más adecuado, esta característica nos ayuda bastante. ¿Sí? Entonces, no se trata solo de menos fresas, se trata de fresas más inteligentes, con tecnología incluso en su tratamiento de superficie y en su forma, que facilitan mucho la perforación. A los doctores que empiezan a usar el sistema, esto les gusta mucho. Dicen, ok, wow, yo estoy haciendo las perforaciones son rápidas, estoy instalando mis implantes. Es muy probable que ustedes vendan fácilmente el sistema haciendo énfasis en estos detalles. ¿Sí? Pero el hecho de vender el sistema o el hecho de que el profesional empiece a utilizar un implante para probar o lo que sea, no quiere decir que tenemos al cliente en el bolsillo, porque apenas hemos analizado el primer factor, que es que él pueda instalar el implante. Después viene la etapa más compleja, que es que él pueda colocar un diente sobre ese implante. Y ahí le vamos a ayudar nosotros también. Para que ustedes tengan una idea clara de las opciones de implantes dentales, prácticamente yo diría hoy por hoy el 99% de los casos de implantología pueden ser resueltos fácilmente con implantes Axis, porque tenemos implantes más estrechos, tenemos implantes más robustos e incluso tenemos implantes cortos. ¿Sí? Muchos sistemas de implantes no ofrecen la posibilidad de trabajar con implantes cortos. Y para que ustedes entiendan cuándo funciona un implante corto, por qué es importante ofrecer implantes cortos como un diferencial muy interesante. En el maxilar superior, sobre todo en la región posterior, nosotros tenemos espacios huecos en el hueso que se llaman senos maxilares. ¿Sí? Estos senos normalmente empiezan a aumentar de tamaño con el paso del tiempo, sobre todo si la persona ha perdido ya dientes en algún momento. Y como son espacios huecos, lo que empieza a hacer es que el tejido óseo, la disponibilidad de huesito, empieza a reducirse. Entonces no tenemos la longitud suficiente para instalar un implante normal, por así decirlo. Pero tenemos espacio muchas veces suficiente para instalar un implante corto de 5 milímetros. ¿Sí? Si nosotros instalamos un implante corto de 5 milímetros, hoy por hoy tenemos una tasa de éxito muy elevada. ¿Sí? Podemos ofrecer un tratamiento rehabilitador con éxito y reducimos la necesidad de otros procedimientos complementarios más complejos. Quiero decir que si no tenemos huesito, a veces una técnica es poner hueso en esa parte. Entonces el paciente primero pasa por una cirugía, se hace una cirugía de aumento de hueso, se espera, unos 6 meses y apenas en ese momento ponemos el implante. Si nosotros optamos por trabajar con estos cortos, nos obviamos 6 meses de espera y obviamos también una cirugía adicional para resolver el mismo caso. Entonces, el hecho de trabajar con cortos es una opción fantástica en implantología, cada vez más útil, cada vez más presente en nuestro medio, con tasas de éxito muy elevadas. Y eso, obviamente, ofrece el sistema de implantes Axis. Les había dicho que otras marcas de implantes ofrecen el implante A, el implante B, el implante C, ¿cierto? Porque el hueso es más durito, más suave. Ok, aquí todos los implantes funcionan para todas las condiciones óseas, pero la actitud del profesional tiene que ser diferente si tenemos un hueso más suave o un hueso más duro. Esa información está aquí, lo que dice presas, implantes y densidad ósea. Para que ustedes entiendan, el tejido óseo normalmente tiene la parte externa, el exterior del hueso es más duro, ¿sí? Y la parte interna es más suave. ¿Sí? Tenemos una porción más cortical y una porción más medular. Si el tipo de hueso es más duro, tenemos más cortical que la parte de la médula, ¿sí? Nosotros vamos a llegar hasta la última fresa indicada para el implante. Es decir, si tengo un implante de 4.3, voy a hacer mi perforación hasta 3.9. Voy subiendo ese escalón. Aquí prácticamente usé 4 fresas y llegué hasta esta, la 3.9. Instalo el implante. Pero si el hueso es más suave, si es apenas un huesito más esponjoso, como ustedes ven acá, yo llego apenas hasta la 3.4. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica de esto? Cuando
tengo un hueso más suave, hago una perforación más estrecha, porque el implante va a poder entrar y va a ir empujando este huesito que es más suave, dejo y me quedo trabado con más fuerza en el hueso. En implantología lo que nosotros buscamos es que el implante tenga una estabilidad. No se trata apenas de hacer una perforación y que el implante quede ahí, ¿sí? Que quede flotando en medio del tejido óseo, porque eso puede representar que más adelante tengamos una pérdida de ese implante. Entonces, por lo menos necesitamos que el implante quede estable, fijo. ¿Cómo logramos eso? En tejidos más suaves, hacemos un orificio más pequeño. Esta lógica está presente en esos implantes, en todos los implantes ustedes van a ver esta nomenclatura para entender cómo funciona el tema de perforación. Y así ustedes pueden orientar a sus clientes. ¿Hecho? La idea es, doctor, para entender un poquito más claro, con el tema de la recomendación del fabricante, en el tema del fresado, es que de acuerdo a la clasificación del hueso, como ustedes saben que los huesos hay 4 tipos. A medida que va siendo un número mayor, el hueso se hace más esponjoso o más, ¿cómo se dice? Más blando, ¿verdad? Entonces, el fabricante recomienda que donde el hueso se hace más blando, el nicho o el hueco de colocación del implante sea más estrecho, para que el implante al entrar genere mayor fricción y eso le dé soporte o de agarre del implante. Donde el implante es más modular o cortical, más cortical, pues el nicho se hace con la diferencia entre el grosor del implante y el hueco o la fresa es menos que cuando el hueso es más blando. Necesita hacer un mayor agarre para que el implante entre más con fuerza, con mayor retención, que es lo que se requiere aquí, fricción, para que pueda tener mayor soporte. Eso es lo que recomiendo. Entonces es importante que a los odontólogos que les recomendemos, cuando estemos dando instrucción, presentación del sistema, tengan claro eso, para que, o sea, que no todos los tipos de hueso, el fresado debe ser el mismo esquema. Porque como hablamos de que no necesariamente hacerlo secuencial, igual, si va a usar un implante de 3.8 y el fabricante dice que si el hueso es tipo 2, tipo 3, o tipo 3, tipo 4, puede terminar con una 2.4. Entonces, si lo hace y ya implementó o colocó un implante en hueso tipo 2, tipo 1, que decía que puede terminar a 3.4 cuando va a usar el 3.8, y va con la misma idea, es posible que vaya a tener dificultad en ese sentido. Efectivamente. Un resumen de todo esto que hemos conversado está en este cuadro, ¿sí? Aquí ustedes ven todos los diámetros de los implantes, ¿sí? Va aumentando paulatinamente. Aquí los tipos de hueso, cuando hablamos de tipo 1 y 2, es el más cortical. Cuando hablamos de 3 y 4 es el más medular, el más suave, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver que cuando es un implante 3.3, hacemos la lanza, en todos los casos normalmente, que es la inicia, 2.4 y 2.9 porque el tejido es más duro. Si el tejido es más suave, nos quedamos en 2.4. ¿Sí? La misma lógica en absolutamente todos los demás diámetros. Por ejemplo, 4.3, empezamos con la lanza, vamos 2.4, 2.9, 3.4. Si es duro el hueso, avanzamos hasta la 3.9. Si es más suave el hueso, terminamos en la 3.4. ¿Sí? Y en azul más oscuro es por si alguien dice, no, yo quiero hacer apenas una perforación. Entonces, aquí es un 3.8. Sé que el tipo de hueso es tal vez más medular, hago una perforación con 2.9. ¿Sí? No hay a dónde perderse. El profesional normalmente no tiene dificultad con esto. Es fácil de entender, pero si requiere alguna orientación, ustedes ya entienden de qué se trata.